Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues como dice Irene, a mí me toca un poco convenceros de que hemato es la mejor especialidad, porque el otro día se me ocurrió decirle que igual no lo era y bueno, ya veis cómo ha acabado. Así que nada, os cuento un poquillo. Lo primero que nos pidieron es cómo podríamos resumir la especialidad en una palabra, ¿no? Yo le estaba dando vueltas y digo, si tuviera que decir cómo puedo resumir la hematología, desde luego no es una palabra, yo soy tipo Jesulín de Ubrique, son dos, diría que es la especialidad Juan Palomo. Y cuando digo que es la especialidad Juan Palomo es porque yo llego a una guardia, yo me lo guiso, yo me lo como. Llega el paciente a la urgencia, nosotros le vemos, le preguntamos qué es lo que le pasa a usted, llega nuestro ancianito, estoy cansado, me duele la cabeza, tal, los síntomas que tenga, nosotros le exploramos, obviamente le pedimos una analítica que vemos nosotros y cuando vemos algo raro en la analítica, pues obviamente habrá que ver qué es lo que vemos ahí, ¿no? Vemos de repente que tiene 20.000 leucocitos y miramos la analítica. Nosotros vamos al microscopio y nosotros, después de ir al microscopio y ver lo que le pasa a la sangre, pues le hacemos la médula y vemos lo que le pasa en la citología, en la citometría, en la genética, hacemos el diagnóstico integrado nosotros. ¿Qué pasa? La cosa no queda ahí. Nosotros hemos diagnosticado a nuestro paciente y, por tanto, nosotros también le ponemos el tratamiento a nuestro paciente y le pondremos la quimioterapia. Y cuando le ponemos la quimioterapia, obviamente, este paciente se va a complicar. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a tener infecciones, que tratamos nosotros, va a tener anemia, trombopenia, que transfundimos nosotros. ¿Y quién se encarga de las transfusiones? Pues nosotros, los hematólogos, ¿vale? Entonces, que desde luego es una especialidad que desde el inicio hasta el final a los pacientes los llevamos nosotros, con mucha independencia. ¿Qué puntos positivos tiene la hematología? Pues quizá lo más, que es un poco andar en lo mismo, ¿no? Es una especialidad que es muy, muy amplia. Supongo que el 99% de los que han pasado por aquí os han dicho, mi especialidad es muy amplia. Es compleja y es completa. ¿Por qué? Porque tenemos clínica y tenemos laboratorio. Así que si tú eres el típico que está pensando, yo quiero una especialidad clínica porque me quiero parecer a este, pues la hematología es una especialidad en la que te puedes encontrar muchos casos con diagnósticos complicados y si te gusta el rollo house, pues puede tranquilamente ser tu especialidad. Pero si, sin embargo, te quieres parecer a este, pues también es tu especialidad, porque tiene muchísimo laboratorio, ¿vale? Es una especialidad en la que si quieres dedicarte a una parte más de laboratorio, de diagnóstico, de centrarte algo menos en el paciente, pues también tienes esa posibilidad. Más puntos positivos, un poco andando lo mismo. Es muy autosuficiente e integrativa. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya he dicho, desde el inicio del proceso diagnóstico llevas al paciente, te encargas de todo su manejo, de todas las complicaciones que tiene. Es una especialidad que tiene muchísimo que ver con infecciosas, porque son pacientes que al final muchos de ellos hacen cuadros infecciosos que manejamos nosotros y es muy, muy integrativa. Y el tipo de relación con el paciente para el que le gusta es muy buena. Son pacientes que llevamos durante meses, a veces años, desde el diagnóstico hasta que, si con suerte entran en remisión y luego le ves en consulta o hasta el final del proceso, si no hay la misma suerte, ves de forma muy, muy continuada todos los días al paciente. Acabas conociéndoles casi mejor y a veces les ves más tiempo que a tu familia. O sea que es un trato muy, muy, muy continuo el que tenemos con ellos. Y es una especialidad que es muy enriquecedora a nivel humano, precisamente por esto mismo. Estamos obligados por ser hematólogos a seguir a los pacientes de muy cerca y muchas veces pacientes que están entre la vida y la muerte con un proceso complicado y consigues ayudarles a salir adelante, pues la verdad es que es muy enriquecedor. Y luego una ventaja es que como hematólogo tienes la posibilidad de ver pacientes de un espectro de edad súper amplio. Esto igual os parece una chorrada, pero tiene su interés porque puedes ver desde niños con hemofilia o cuando estás en coagulación y tienes que ver a niños que tienen, sobre todo en hospitales grandes, ¿no? Que pueden estar con procesos muy complejos, que tienen que estar anticoagulados, tú les vas a ver. Tienes gente joven con linfomas, con leucemias, pero también tienes ancianos con mielomas o mielodisplásicos. O sea que ves un espectro de pacientes de edad muy amplio. Y un aspecto importante es el tema de la investigación. La hematología, junto con la onco, son especialidades que están muy, muy en desarrollo y si os gusta el tema de las posibilidades de investigación, ya sea a un nivel más clínico o más translacional, según el hospital que os planteéis, pues la verdad es que es una especialidad que te ofrece muchísimas posibilidades de investigación y esto es un área que es muy interesante, ¿no? Tenemos, por tanto, que tener en cuenta que es una especialidad que está en desarrollo. Y cuando digo esto es porque cada vez están saliendo más y más fármacos, más y más complejos, y es una de las especialidades que yo creo que en este sentido más crecimiento tiene en los últimos años, con terapias muy específicas. Por ejemplo, tenemos trasplantes, ¿no? Hay inmunoterapia, muchísima inmunoterapia, mucha patología autoinmune o incluso con el tema del trasplante de la enfermedad de Geroto contra huésped, que son cosas muy específicas.
Hay muchas terapias específicas como la aféresis, que solo hacemos nosotros, etcétera. O sea que hay tratamientos muy, muy específicos, muy complejos, específicos solo de nuestra especialidad. Y en cuanto a los puntos negativos, pues ahí os pongo unos pocos. Posiblemente pudiera haber más, pero yo creo que son los más importantes. De la misma manera que aporta mucho el tipo de paciente que tenemos, también es verdad que si alguien está dudando en hacer hematología o no, tiene que tener presente que hay ratos que se pasa mal, porque es una especialidad dura, tenemos pacientes que se enfrentan a procesos con muy, muy mal pronóstico, algunos salen adelante y otros no. Entonces es una especialidad que está en contacto con el final de la vida sí o sí, así que eso a la hora de elegir tenéis que tenerlo presente, porque hay que saber que esto lo vais a ver ni que queráis ni que no, ¿vale? Tenéis que estar preparados para ello. Y luego con el tipo de paciente, hay gente a la que le gusta el paciente crónico, pero hay gente a la que no le gusta para nada el paciente crónico. Si te estás planteando entre interna y hemato, cosa que hace mucha gente, y piensas, yo es que siempre estar viendo al mismo señor todos los días, que me sepa su vida, que vendrá a verme, pues interna es verdad que puedes tener un contacto más esporádico con el paciente, o incluso diagnosticar, tratar y luego no volver a ver. Pero si no te gusta el seguimiento diario del mismo paciente y ese vínculo de paciente crónico que tiene sus cosas negativas también, pues la hemato es verdad que es una especialidad en la que esto lo vemos. Y en cuanto a las salidas, generalmente los que nos solemos plantear hemato solemos hacerlo porque nos gusta la parte más clínica, ¿no? Pues de las leucemias, los linfomas, los mielomas normalmente. La gente no suele hacer hemato porque se quiera dedicar al banco de sangre. Pero sin embargo la mayoría de las salidas de la especialidad son precisamente en estas áreas, banco de sangre, laboratorio, sintrón, o sea, justo lo que generalmente a la gente le suele gustar menos, y esto es una cosa que hay que tener presente. Y luego el tema del laboratorio. Si tú eres una persona que eres 100% clínico y te gusta la parte clínica del hemato, tienes que saber que si entras en hemato puedes acabar en un laboratorio. Así que si te produce urticaria pensarlo, pues igual plantéate coger la especialidad, ¿vale? Y luego pocas salidas en medicina privada. Y un aspecto que hasta que entras no te das cuenta, pero que de verdad que luego a veces te quieres tirar de los pelos, es que hay cosas a aprender completamente de cero. O sea, de la carrera apenas uno sabe lo que es un gen. Cuando entras en hemato, este tema de la genética y la biología molecular es súper importante y hay momentos en los que acabas como Homer Simpson, ¿vale? En cuanto a la residencia de las rotaciones, pues bueno, como casi todas las especialidades clínicas, el principio es medicina interna. Depende de cada hospital, pueden ser de 6 a 9 meses, es bastante variable, pero bueno, se rota inicialmente por las internas y por áreas afines. Hay en hospitales que pasan por cardio, algunos pasan por neumo, por infecciosas, y esto suele ser el primer año de residencia, o sea, más o menos que como en el resto de las clínicas. Luego se está como unos 11 meses en la hematología que podríamos llamar clínica, que es la planta, la hospitalización y la unidad de trasplantes, ¿vale? De esto luego voy a hablar un poquillo más por la importancia que tiene esto. También hay una rotación de consultas externas, que según los hospitales pueden ser más consultas monográficas o otras en las que tú como propio residente tienes tus pacientes, tú los ves, tú los diagnosticas, tú los llevas, ¿vale? Durante 5 meses de la especialidad pasamos por medicina transfusional y inmunohematología, y esto es una de las áreas que en la carrera se aprende cero. O sea, es todo lo relativo a el manejo de los bancos de sangre, de la medicina transfusional, y aprendes desde cómo se obtiene la sangre y se evalúa un donante, qué se hace con esa sangre, cómo se procesa, cómo se separa, cómo se fracciona, cómo se envía, qué hay que hacer cuando hay una solicitud, porque la complejidad que hay detrás de eso no nos damos cuenta. El banco de sangre no es un mercado, aunque lo parezca, no es que yo voy al súper y pido una de chope. Todo eso que hay detrás pues es la medicina transfusional, que es bonito. El manejo de hemorragias masivas es bastante amplio y complejo y tiene mucho que ver con la inmuno. O sea que si hay alguien que le gusta la parte inmunológica, pues aquí también tiene su campo. Luego, más o menos, según los centros, se pasa como 4 meses por hemostasia y trombosis. Y aquí vemos tanto pacientes anticoagulados, se aprende acerca del manejo pues, de las heparinas, del sintrón, etcétera, nuevos anticoagulantes, como de la hemofilia, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, nuestro centro, La Paz, en hemofilia es muy, muy potente y ahí nosotros vemos bastante más como centro de referencia y otros hospitales que también. En el resto de centros se suele ver algo menos, pero también es una parte importante de la especialidad. Y luego el resto de la residencia se la pasa a uno de los laboratorios. Y aquí es donde lo bueno de la hematología es que los laboratorios que tiene son súper amplios, ¿vale? Vemos citología, al que le guste un poco AP, pues hay mucho de microscopio. Y luego técnicas mucho más específicas, como son la citometría, técnicas de citogenética, de biología molecular, incluso eritropatología, pues las anemias falciformes, etcétera. De estos suelen ser como 13 meses en total, ¿vale? Y luego
Otra cosa que teóricamente está contemplada y que luego diré es importante tener presente es la rotación externa, ¿vale? Que se puede hacer tanto en ámbito nacional como internacional. Pero, en fin, en general, como veis, es una especialidad que ofrece campos muy amplios, ¿vale? La parte clínica, que tiene muchas infecciosas, de oncología, de medicina interna, porque hay mucho diagnóstico, y luego las distintas áreas específicas de la especialidad, incluyendo también todo lo que tiene que ver con el trasplante. Entonces, algunos de estos aspectos que voy a comentar ahora, de los fundamentos para elegir un hospital, es básicamente, en parte, lo que os acaban de contar, ¿no? ¿Hospital grande o hospital pequeño? Pues para la hematología yo creo que no hay ningún tipo de duda, hospital grande. Hospital grande y lo más completo posible. Es fundamental que en la medida en la que podáis, cojáis un hospital que haga trasplante, ¿vale? Y que incluso preguntéis bien qué tipo de trasplante es el que hacen. Trasplantes de médula, hay bastantes centros que hacen trasplantes autólogos, que digamos son los menos complejos, pero que no hacen otros tipos de trasplante más complicados como pueden ser halogénico, haploidéntico, etc. Entonces es importante que preguntéis en el hospital qué tipo de trasplantes hacen, porque si tenéis la opción de ir a un hospital que tenga todo tipo de trasplantes, va a ser mejor para vuestra formación. De todas maneras, siempre se puede rotar fuera si el hospital no lo tiene, pero bueno, es un factor a considerar. Y volviendo a lo mismo, que sea lo más completo posible, que si podéis tenga una buena unidad de trombosis, que la rotación en medicina transfusional sea buena, que la parte de diagnóstico en citología, citometría, biología molecular sea potente. De esto desglosado voy a hablar un poco luego. Y luego, si os interesa, el tema de la investigación, tesis o publicaciones. Obviamente en hospitales más grandes pues lo vais a tener más fácil. Otros aspectos comunes que para toda especialidad es importante es que cuando lleguéis preguntéis qué tal es el tema de la docencia, ¿vale? Porque es una especialidad que es bastante complicada y diversa y el tener una buena docencia es importante. Los ensayos clínicos lo que aportan un poco es una dinámica de trabajo que en una especialidad como la hemato es importante adquirir. Y luego la rotación externa. Esto habrá muchos de vosotros que a priori no se plantee el irse fuera varios meses. Yo os puedo decir que la mejor experiencia de mi residencia ha sido irme de rotación externa. O sea que para el que se lo plantee, si tenéis la posibilidad de preguntar si os permitirían hacer una rotación externa, mi consejo es que entre dos centros que sean parecidos y dudéis, si en uno os dejan y en otro no, yo me iría al que os dejen iros. Y en cuanto a lo del ambiente, pues bueno, esto es un factor que es importante, que haya un buen ambiente, que no sea aquello una guerra, pero también tener presente que en todas partes cuecen habas, o sea que aunque es un factor importante, luego de lo que tú te enteras a lo que es, a la hora de preguntar es complicado abordar este tema, ¿vale? Y la ciudad, bueno, y el tiempo, esto ya os lo he comentado. Sí que es importante porque en cuanto al tiempo libre y los horarios, hay hospitales de hematología que son, bueno, como la mayoría de especialidades, los más potentes, en los que uno tiene que asumir que va a trabajar muchas más horas de las que le corresponden por la tarde. Y esto, si para uno es un factor negativo, pues lo tiene que tener presente al elegir, ¿vale? Hospitales como Salamanca, el Clinic, los residentes se quedan muchas horas por la tarde y si esto es un factor que a ti te echa para atrás, pues igual te condiciona a la hora de elegir, ¿vale? En cuanto al ranking nacional, aquí os traigo los datos de los números que eligieron los 10 hospitales más cotizados el año pasado, ¿vale? El primero fue el Clinic, que se cogió con el primer número con el 55, y luego visteis, como os dejo ahí también para que veáis un poco el rango de números, 130 a 581. El segundo fue el Ramón, que lo eligió el 87, pero veis que la tercera plaza se cogió con el 1140, o sea que hay bastante margen. El tercero fue el Universitario de Girona. El cuarto fue La Paz, aquí la Amiga, el 103, y luego, como veis, pues hasta el 1980, ¿vale? O sea que 12 de octubre, el Gregorio, el Puerta de Hierro, Salamanca, Gregorio Marañón, suelen ser más o menos siempre los mismos hospitales que se suelen elegir. Curiosamente, el año pasado el Hospital de Salamanca pues tardó bastante más en cogerse de lo que suele ser habitual, ¿vale? Pero como veis, el rango de números es bastante amplio, ¿vale? De la especialidad se puede llegar a coger hasta con un 4.000 en hospitales que no están mal. Aquí, si os fijáis, hospitales que están entre los 10 primeros, hubo gente que lo cogió con el 4.190, o sea que hay bastante margen. Y luego un poco con respecto a los hospitales que yo creo que son más recomendables, pues yendo un poco por las zonas que podrían ser interesantes en cuanto a Madrid, ¿no? Si algunos de vosotros estáis planteándonos, no, yo me quiero quedar en Madrid, pues en Madrid hay muy buenos centros de hematología, quizás no los más punteros del país, pero en Madrid tenéis la posibilidad de elegir bastantes centros buenos. El Gregorio Marañón quizá se podría considerar como que desde el punto de vista de la parte clínica y de trasplante es el que está un poco más a la cabecera en nuestra comunidad, tiene más experiencia con los tipos de trasplante más complejos y a nivel de trasplante es muy bueno.
El clínico, por ejemplo, es muy bueno en la parte de eriropatología, tienen una unidad de referencia para todo el tema de las anemias y hemoglobinopatías, etcétera, pues es lo más puntero. El Ramón es un hospital en general muy bueno, con una buena parte de diagnóstico, tiene una muy buena parte de trasplante también, aunque no sea tan puntera, y hacen todo tipo de trasplante también halogénico. La Paz tenemos todo tipo de trasplante también, incluido los APLO, aunque llevamos menos tiempo que en el Gregorio, y lo bueno que tiene nuestro hospital, por ejemplo, es que es centro de referencia en coagulopatías, y ahí el tema de la hemofilia es muy potente. El 12, por ejemplo, en Madrid tiene de muy potente la parte de biología molecular y diagnóstico. Se podría decir que probablemente es el mejor, ¿vale? O sea que en Madrid tenéis unos buenos hospitales grandes, todos ellos bastante buenos, ¿vale? En cuanto a Salamanca, pues yo creo que si tuviéramos que decir como hospital cuál de los dos es el mejor, yo diría que o Salamanca o el Clinic. Son los que están más a la cabeza a nivel de investigación y de volumen de trasplantes en todo el país, y en general son los que se suelen coger más fácilmente. Y luego Valencia, tenéis el Hospital de la Fe, y en Sevilla el Hospital Virgen del Rocío, y en Santander el Marqués de Valdecillas. Yo diría que estos son los hospitales mejores dentro de todo el país, pero yo tengo compañeros y conocidos que están en hospitales más pequeños y que están muy contentos también, ¿vale? Y bueno, eso es un poco lo que os quería traer.